Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Mateo capítulo 21 y vamos a leer en esta mañana del versículo 1 al versículo 11. Mateo 21 del 1 al 11 dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: He aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. El día de hoy, el pueblo cristiano de todo el mundo celebra lo que comúnmente se le llama el Domingo de Ramos. Si ustedes en el trayecto aquí a la iglesia pasaron por alguna iglesia católica, se dieron cuenta de que afuera estaban vendiendo figuras hechas con palmas. Eso es lo que se acostumbra. En este domingo se marca, de ese tiempo, se marca el inicio de la también llamada Semana Santa. Y aunque esta es una festividad muy celebrada por el pueblo cristiano, sobre todo en la manera que la celebra el pueblo católico, son pocas las personas que realmente conocen el mensaje que trae este pasaje. Aun cuando la historia ha sido contada infinidad de veces y las personas la conocen, muy pocos son los que conocen cuál es el mensaje poderoso que trae este pasaje. Esta fiesta no se trata únicamente de una tradición en la cual se presentan los fieles en la iglesia portando figuras hechas con palma para que el sacerdote los rocíe de agua y entonces la gente los conserve como amuletos o como símbolos de santidad. Ese no es el propósito por el cual Dios deja en la Escritura aquellos mensajes que trae, y tampoco va a ser el mensaje que trae realmente el pasaje. Como la mayoría de las tradiciones, este no es el propósito entonces por el cual Dios nos deja su palabra. Hay algo más grandioso que encierra la Escritura que únicamente este tipo de tradiciones. El relato de este pasaje que acabamos de leer, él tiene como objetivo enseñarnos que Jesús es el Rey que habría de venir. Ese es el mensaje, ese es el objetivo por el cual el Espíritu Santo inspira a Mateo para que escriba este pasaje, y no únicamente a Mateo, porque este es uno de los pasajes que vienen en los 4 evangelios. Son pocos los pasajes que vienen en los 4 evangelios y este es uno de ellos. Así que en esta mañana, hermanos, lo que vamos a aprender a nosotros es que Jesús es el Rey que habría de venir a salvarnos, y ese es el propósito de esta predicación. Y para que nosotros podamos entender mejor esto, vamos a dividirlo en 4 eventos. El pasaje vamos a dividirlo en 4 eventos que nos van a llevar a la culminación del entendimiento del mensaje. El primer evento es la preparación para la entrada del Rey. El segundo evento que nos narra el pasaje es
la profecía cumplida de la llegada del rey. El tercer evento es el recibimiento del rey y el cuarto evento es la indiferencia al rey. La predicación de esta mañana la he titulado La entrada triunfal del rey en Jerusalén. Vamos a orar, hermanos, para pedirle al Señor que bendiga su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dejado esta palabra, no para que la acomodemos nosotros, Señor, de acuerdo a nuestros intereses, ni tampoco de acuerdo a lo que nosotros creamos que hay ahí. Esta palabra sabemos que tú nos la has dejado para que entendamos su propósito, podamos aplicarlo a nuestras vidas y de esta manera tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Señor, a recibirla, ayúdame a mí a predicarla de la manera en que tú la has dejado y que pueda servirnos a cada uno de nosotros para nuestro crecimiento y para glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice Mateo 21:1, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid el Señor los necesita. Vamos a ver con estos 3 versículos, hermanos, cuál es entonces el primer evento que se menciona aquí, que es la preparación para la entrada del rey. Con este pasaje, Mateo comienza a narrar los eventos que ocurren durante la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Después de sanar a unos ciegos en la ciudad de Jericó, ahora nuestro Señor con sus discípulos se dirigen a la ciudad de Jerusalén. Durante 3 años Jesús había llevado su ministerio después de 30 años de anonimato, prácticamente. Jesús había llevado un ministerio durante 3 años y era el momento ya de terminar su ministerio, de culminar la obra. Se acercaba la época de la celebración de la Pascua y en ese día, el día en que el Señor entra a Jerusalén, era el día 10 del mes, de ese mes. Y es muy importante que conozcamos esto, hermanos, porque era en ese día en que las familias judías elegían el cordero que sería sacrificado 4 días después, que era el día de la celebración de la Pascua. Pero esto no se hacía únicamente de manera arbitraria, sino que era algo que la ley ya les había dejado el Señor especificado en su ley, de que así es como debía de hacerse. En Éxodo capítulo 12, versículos 3 y 6 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y luego dice el versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 partes. Así que este día era el día en que se escogía el cordero, se elegía este cordero, y 4 días después tenía que sacrificarse para conmemorar la Pascua. De la misma manera, Jesús, siendo el Cordero de Dios, se estaba preparando para ser sacrificado en la Pascua. Esto nos demuestra que no hay coincidencias entre el plan de Dios, entre las cosas que ocurren dentro del plan que tiene Dios. No son coincidencias, son realidades y son certezas. Dios todo lo tiene ya planeado, todo lo tiene ya de acuerdo a sus benditos propósitos. Porque 4 días después del reconocimiento por parte del pueblo hacia Jesús, del pueblo de Israel hacia Jesús, Jesús entonces sería sacrificado. Así que todo está relacionado con la Escritura. Los corderos
se tomaban el día 10 para sacrificarse el día 14. Nuestro Señor Jesucristo se prepara el día 10, entra a Jerusalén para ser sacrificado el día 14 del mes. Ahora, la aldea de Betfagé o Betfagé era una especie de suburbio en la ciudad de Jerusalén. Era como una colonia a la orilla de Jerusalén, que se encontraba situada cerca del Monte de los Olivos. Dice la Escritura que cerca de ese lugar Jesús se detiene junto con sus 12 discípulos para preparar la entrada a Jerusalén tal y como estaba profetizado. Es entonces cuando nuestro Señor le dice a 2 de sus discípulos, que se cree que probablemente eran Juan y Pedro, porque eran los que tenían una relación más cercana con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, Dios por supuesto, no me equivoqué al decir Dios porque Jesucristo es Dios, era el que tenía una relación, los que tenían una relación más cercana a Él. Entonces probablemente fue a ellos a los que les dijo, vayan a la aldea. Les dijo, id a la aldea que esté enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y luego agrega el Señor, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego os los enviará. La omnisciencia de Jesús, siendo Dios, queda demostrada aquí, queda de manifiesta en esta parte del relato, porque en ese momento Jesús no estaba viendo al asna y al pollino. Y cuando se refiere la Escritura al asna y el pollino, se refiere a una burra con su burrito, para entenderle mejor. No estamos acostumbrados nosotros a escuchar la palabra asna, quizás no sí, pero pollino no. Entonces era una burra con un burrito. El Señor entonces no estaba viendo en ese momento a estos animales. Ahí demuestra la omnisciencia del Señor. De hecho, no era nada probable que alguien tuviera atado a una asna y a su cría en la calle. Todos los judíos ataban a sus asnos, a sus animales en los corrales. Así que esto daba un indicio más de que el Señor conocía todas las cosas y les dice a sus discípulos, vayan y van a encontrar al asna y al pollino atados. Pero Él no lo estaba viendo, porque si lo estaba viendo les hubiera dicho, tráiganme aquello asna y aquello pollino que está ahí. Esto demuestra entonces la omnisciencia de nuestro Señor. Además, el Señor sabía que los dueños le preguntarían por qué se estaban llevando a sus animales. Por eso el Señor les previene y les dice, si alguien les dice por qué se los lleva, le van a decir, el Señor los necesita, pero luego se los va a traer. Marcos y Lucas relatan el encuentro que tienen los 2 discípulos con los 2 propietarios de los burros. Dice Lucas 19:33, y cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron, porque el Señor los necesita. Tal como el Señor se los había dicho, les acontece a los discípulos cuando van por aquellos animales. Así que las instrucciones que les da Jesús son indicativos también de su soberanía. El Señor les dice a sus discípulos, vayan, y ellos obedecen aun cuando no sabían de lo que el Señor estaba haciendo. El Señor también les dice que si los dueños les preguntan por qué se los llevan, ellos le digan porque el Señor los necesita. Porque nuestro Señor no improvisa las cosas. Él tiene el control de todo, incluso hasta de los mínimos detalles. Dios tiene el control de todo. Nosotros no sabemos, no nos dice la Escritura si los dueños conocían a Jesús. Probablemente sí. Pero la orden que el Señor les daba expresaba una autoridad que los discípulos debían de llevar, una autoridad divina que los discípulos llevaban acompañados de la frase cuando los hombres les pidieran por qué se llevaban a sus animales. Es así la autoridad del Señor que los dueños de los animales no opusieron ningún obstáculo. Esta es la voz autoritaria de Dios, hermanos.
La voz autoritaria de Dios no admite ninguna réplica de parte de nadie, porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo lo creado, y cuando el Señor le dice, vayan por esos y díganle que yo lo necesito, aquellas personas inmediatamente entregaron todo, porque sabían que era de parte de Dios. Y esto nos sirve a nosotros, hermanos, para entender que hay una responsabilidad nuestra hacia Dios, hacia todo lo que Él nos pida. Todo lo que Dios demande de nosotros, nosotros debemos de obedecer siempre sin ninguna réplica ante las cosas del Señor. Y usted puede decir, es que yo no escucho que el Señor me mande a nada. Y si usted dice esto es porque no ha leído su palabra. Porque la palabra es la voz del Señor que le manda a usted, haz esto, no hagas esto, y nosotros debemos de ser obedientes a su mandato. Dios es el soberano de todas las cosas, y nosotros estamos obligados a servirle porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. No hay nadie que pueda cuestionar a Dios diciéndole, ¿por qué haces esto? Él es infinitamente más sabio que nosotros, Él tiene el control de todas las cosas, aún como vemos aquí de las cosas mínimas, de las cosas más pequeñas, y nuestro deber es obedecerle como nuestro Rey. El segundo evento que vemos aquí en este relato es el de la profecía cumplida. Dice el versículo 4 y versículo 5, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. En la ciudad de Jerusalén existe un monte, el monte más alto que está en la ciudad de Jerusalén, llamado el monte Sión. Así que es muy común en la Escritura que cuando se refiere a Sión, se refiere a la ciudad de Jerusalén. Cuando ustedes ven en la Escritura, en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que digan Sión, se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén. Cuando Zacarías entonces dirige este mensaje y dice a la hija de Sión, se está refiriendo a Jerusalén y a sus habitantes, por supuesto. En este anuncio profético de la venida del Mesías, lo que está revelando es su carácter. Está revelando que el Mesías al cual se refería Zacarías era un Mesías de paz, era un rey de paz, un rey de justicia, un rey salvador, un rey humilde. No se trataba de un rey con un enorme poderío militar como los romanos, como los griegos. No era un rey con poderío político que entraba triunfante después de una victoriosa batalla, entraba triunfante montado sobre un hermoso caballo o sobre un carruaje adornado con figuras de oro, ni tampoco acompañado de un gran ejército, sino que se trataba de un rey que entra montado sobre un asno. Y esto tiene un significado muy especial. En el Antiguo Testamento encontramos que los jueces y algunos líderes de la nación de israelita entraban cabalgando en asnos. Especialmente se daba esto en épocas de paz. En épocas de paz, montar sobre un asno era un símbolo de autoridad, un símbolo de nobleza, un símbolo de dignidad. En Jueces capítulo 5, versículo 10 dice, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio. Se estaba refiriendo a los jueces. Esto lo que implicaba era que los líderes, los jueces y personas de influencia montaban sobre asnos, lo cual era una señal de distinción, una señal de autoridad, una señal de un reinado de paz, donde no había conflictos. Porque en Israel el caballo estaba más asociado con la guerra y con los reinos extranjeros como Egipto, como Babilonia, que ponían su confianza en los caballos. Por eso el Señor les decía al pueblo de Israel, no pongan vuestra confianza en los caballos, pongan vuestra confianza en mí,
porque el significado de los caballos era de guerra, era de problemas. El rey que entraba entonces a Jerusalén es identificado en Isaías 53 como el siervo de Dios. Y esto es porque el rey que entraba en ese momento no venía a ser servido, sino que venía a servir. Venía no a conquistar, sino a dar su vida y a darla en rescate por muchos. Esta entrada que hace Jesús en Jerusalén también lo que hace es prefigurar su entrega en la cruz. La humildad de este rey no mostraba debilidad, sino que su humildad mostraba el camino que lo llevaría al Calvario. Una humildad de entrega por la humanidad, por los pecados de la humanidad. No era un rey débil, era el rey todopoderoso del universo, pero estaba entregado él al sacrificio para salvar a la humanidad, y esa era la humildad que él llevaba como rey. Y esto nos lleva al tercer evento, que es el recibimiento del rey. Dice versículo 6 y versículo 7, dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Versículo 8, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La entrada del Señor ya estaba dispuesta. Los dos discípulos llegaron con el pollino, el burrito, hacia donde se encontraba Jesús, e inmediatamente le pusieron los mantos para que el Señor los montara. Se quitan los mantos en señal de reverencia, en señal de estar ante la autoridad, le ponen los mantos y entonces el Señor lo monta. Sabemos por los evangelios de Lucas y de Marcos que este animalito, este burrito, este pollino, nunca había sido montado. Y hasta en eso el Señor había tenido cuidado, puesto que el montar un asno que nunca había sido montado significaba el carácter de respeto, de autoridad, de soberanía de aquel que montaba el asno. Era como si le dijeran: este animal nunca ha sido montado y es para ti, ha sido preparado para ti, Señor, porque tú eres el único digno de merecer montar sobre ese animal. Los discípulos, como muchas de las cosas que el Señor hacía, no entendían en ese momento por qué lo hacía. En el relato que hace Juan de este pasaje, en el capítulo 12, versículo 16, dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Sin embargo, aunque no las entendían, ellos obedecían a Jesús. Ellos lo obedecían como todo siervo obediente obedece a su amo. Así que cuando Jesús entra en Jerusalén, la multitud comienza a tender mantos y ramas de los árboles al paso del Señor como una señal de reconocimiento, como una señal de respeto y de sumisión ante su autoridad. Esta era una costumbre muy utilizada en los pueblos antiguos, el tender mantos a la pasada del rey, porque eso daba a entender que no les importaba que fueran pisoteadas. Era como si ellos estuvieran tendiendo su misma persona, dando entonces a entender que no les importaba que fueran pisoteados por el rey, porque reconocían la autoridad soberana. Y eso es lo que estaba haciendo la gente en ese momento, hermanos. En ese momento estaban entregándose completamente sus personas
para que el rey soberano pasara por sobre ellos. Era una manera de honrar a ese rey. El apóstol Juan nos dice que además lo recibían con ramas de palmeras, y esto en la Biblia significa una señal de salvación y de alegría. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Esta era una señal entonces de un gozo, de una alegría. De hecho la profecía que hace Zacarías 9:9, nos habla y dice: exclama con gozo, hija de Sión. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo, de Jerusalén. Estaban alabando con gozo la llegada del Señor, la llegada del Mesías prometido. El Señor estaba rodeado de una muchedumbre que lo aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La palabra Hosana viene del hebreo Hoshihana, que literalmente significa sálvanos ahora, o significa también sálvanos, te lo rogamos. Esta era una expresión muy utilizada en el pueblo judío como una petición de ayuda al Señor, como una súplica hacia el Señor para que lo salvara de sus enemigos. En el Salmo 118, versículo 25, dice: oh Jehová, sálvanos, te ruego. Y la palabra sálvanos ahora, te ruego. Y la palabra o la frase sálvanos ahora está en el original como Hosana, o más bien como Hoshihana. Eso es lo que significa Hosana, sálvanos ahora, o sálvanos, te rogamos. Con el tiempo esta expresión también se utilizó como una expresión de alabanza y de gozo por la salvación esperada de parte de Dios. También era una alabanza, era una expresión como cuando nosotros le agradecemos al Señor por algo que nosotros sabemos que Dios ya hace en nuestra vida, que le pedimos que haga en nuestra vida, aunque no lo veamos todavía reflejado. Esa era la expresión que se daba. La expresión Hosana posteriormente fue entonces alabanza de parte de los judíos hacia Dios por la salvación que habían recibido. Recuerden, hermanos, que los judíos esperaban, tenían su fe puesta en la salvación que vendría a ellos de parte del Mesías, que aún no llegaba. Entonces la alabanza de ellos hacia Dios era de agradecimiento por esa salvación que aún no les llegaba, pero que estaban seguros que Dios la iba a enviar. La multitud lo aclamaba porque estaba segura de que Jesús era el Mesías que los salvaría de la opresión de los romanos. Y ese era el error que ellos tenían en ese momento. La gente esperaba un Mesías poderoso terrenalmente que los librara del yugo romano, de ese yugo cruel con el que Roma los tenía pisoteados. Ellos era lo que esperaban. Ellos siempre tuvieron en mente que cuando viniera el Mesías prometido, sería un Mesías terrenal poderoso que combatiera contra Roma, lo venciera y entonces pusiera un reino justo en el pueblo de Israel. Pero era algo que ellos no entendían, porque Jesús no vino como un terrenal a vencer a los romanos, como un rey terrenal a vencer a los romanos. Jesús venía como un rey celestial que venía a vencer al pecado y a la muerte. Eso era lo más importante para los judíos y para toda la humanidad. Eso es lo más importante para todos nosotros, hermanos.
Nosotros no necesitamos un rey que venga a librarnos de la delincuencia, que venga a librarnos de la pobreza, incluso que venga a librarnos de la enfermedad. Nosotros lo que necesitamos y tenemos ya es un rey que ha venido a librarnos del pecado y de la condenación. Un rey que nos ha rescatado del fango para traernos hacia la vida eterna, para librarnos de todo aquello que nos condenaba. Un rey que nos libra de la enemistad que teníamos con Dios antes de venir a Cristo. Ese es el rey que nosotros ya conocemos, el rey al cual nosotros ya le servimos. Pero los judíos esperaban otra clase de rey. Estaban equivocados en cuanto a la percepción que tenían respecto a su Mesías. Sin embargo, al nombrar ellos a Jesús como el Hijo de David, estaban reconociendo que realmente Él era el Mesías, estaban reconociendo su condición mesiánica, aun cuando ellos no entendían el tipo de Mesías o el reinado que el Mesías venía a implantar. Los judíos querían a un rey que se acomodara a sus propias condiciones. Para ellos era más importante tener a un rey que derrotara a sus opresores romanos que un rey que los salvara del juicio y de la condenación. Y eso también pasa en la actualidad. Los promotores del falsamente llamado Evangelio de la prosperidad les ofrecen a las personas un Jesús que puede darles felicidad, riqueza, fama, honra, éxito, salud. Y estos falsos promotores de un evangelio que no existe en la palabra de Dios, les dicen, ven a Cristo y se van a acabar todos tus problemas. Ven a Cristo y vas a ser exitoso. Porque tu mejor vida es ahora. Ese es el lema de ellos, tu mejor vida es ahora. Y la gente cuando se acerca a las iglesias con esa expectativa y comienzan a pasar tribulaciones, es entonces cuando se decepcionan por ese mensaje falso que han recibido y entonces abandonan los caminos y reniegan en contra de Dios, que es lo peor. Ellos son como esa multitud que aclamaba a Jesús en esa entrada a Jerusalén como su Mesías y que 4 días después gritaban a Pilato, crucifícale, crucifícale. Así es lo que pasa, hermanos, cuando hay un mensaje falso que se da a las personas. El mayor enemigo de los judíos no eran los romanos. Su mayor enemigo era su condición de pecado que los separaba de la presencia de Dios, que los tenía enemistados con su Creador. Y lo mismo nosotros debemos de ver, hermanos, debemos nosotros de tomar esto también como un ejemplo para nuestras vidas. Nuestro mayor enemigo no son las adversidades, no es la pobreza, no es la enfermedad, no son relaciones rotas. Nuestro mayor enemigo es nuestro pecado que nos mantiene fuera de la gracia de Dios, nos mantiene fuera de su amor, de su protección. Y es entonces cuando nosotros debemos de entender que la Escritura nos muestra a un Mesías redentor, un Mesías, un Jesús que viene a salvarnos de la condenación, que viene a salvarnos del infierno. Ese es realmente el Mesías que nosotros tenemos. Y el Mesías que necesitaban los judíos, pero que ellos no lo entendieron. Y por último, hermanos, tenemos el cuarto evento que es la indiferencia al rey. Dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. La entrada de Jesús en Jerusalén tuvo un impacto entre toda la población. Dice el versículo que toda la ciudad se conmovió. Y esta palabra en el original griego da la idea de temblar, de sacudirse. De ahí de esa palabra viene la palabra sismo.
temblor. Y esto debió de haber causado una agitación intensa y no solo una curiosidad por aquel evento que se estaba relacionando. Había una gran cantidad de personas en esos días en Jerusalén por la celebración de la Pascua. De hecho, se calcula que en ese momento, según el historiador Flavio Josefo, dice que en ese momento había un aproximado de 1 millón de personas que estaban en Jerusalén. La población de Jerusalén en ese tiempo se calcula que era de entre 80,000 y 100,000 personas, pero debido a la Pascua se multiplicaba eso por 10. Entonces era una gran multitud la que estaba ahí, por eso aquella conmoción que se hacía en la ciudad, dice que la ciudad se conmovió. La entrada de Jesús provocó una reacción emocional, espiritual y política que, de acuerdo a la palabra que se usa aquí, de proporciones sísmicas, de proporciones tremendas. Fue algo tremendo lo que ocasionó la entrada del Señor. ¿Y cómo no va a ser así, hermanos? Todo lo que el Señor hace causa conmoción. Nos causa conmoción cuando el Señor viene y nos rescata, nos salva. Seguramente a todos nosotros nos causó un temblor en nuestra vida, en nuestra alma, un temblor que nos hizo llorar, que nos hizo caer de rodillas de agradecimiento. Pero también causa conmoción en aquellos que rechazan a Jesús. Les trae un temblor, les trae un temor de que han rechazado al Dios de la gloria, de que rechazan la salvación que se ofrece únicamente por gracia, de forma gratuita. Y esto les causa temor, aunque ellos no lo perciban exteriormente. Esta entrada fue de una reacción tan proporciones grandes que tanto los dirigentes judíos como varios de los fariseos les pidieron al Señor que reprendiera a sus discípulos. El Señor les contesta cuando les dice, reprenda a tus discípulos, el Señor les contesta a los fariseos, si ellos callaran, aún las piedras clamarían. Porque el Señor no es el Señor únicamente de aquí, no es un Señor espiritual únicamente, no es el Señor únicamente dueño de las almas. El Señor es dueño de todo el universo, y todo el universo, toda la creación se rinde ante el Señor. Hasta las piedras clamarían de la presencia de Dios. Sin embargo, esta conmoción, esta alegría que tenía la ciudad de Jerusalén duró muy poco. Porque cuando cesa la emoción que trae su llegada, la gente comenzó a preguntarse, después que ellos habían reconocido que Jesús era el Mesías, el Hijo de David, la gente comenzó a preguntarse, ¿quién es este? Después de que lo reconocían, entonces decían, ¿y quién es este? Y entonces unos contestaban, este es Jesús el profeta, y luego agregaban, de Nazaret de Galilea. Ya no lo llamaron el Hijo de David, sino simplemente un profeta. Y cuando agregaban, es de Nazaret de Galilea, lo estaban haciendo de una manera despectiva, puesto que Nazaret era considerada como algo insignificante. De hecho, había un dicho entre los judíos que decían, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Recuerdan cuando a Natanael le avisan de nuestro Señor Jesucristo y le dicen que viene de la ciudad de Nazaret, y él mismo dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Escéptico contesta antes de conocer al Señor. La gente de Jerusalén pronto se olvidaron de los milagros que había hecho Jesús, rechazaron su mensaje y rechazaron su condición del Mesías Salvador. Estos eran totalmente carnales, terrenales, materialistas, que solo buscaban las cosas pasajeras. Ellos estaban interesados únicamente en
en un rey que satisfaciera sus necesidades mundanas y no en un rey que los librara de la condenación eterna. Esto quedó demostrado muy pronto cuando rechazaron al Señor y lo cambiaron por un criminal. Y esto, hermanos, y con esto termino, que nos sirva a nosotros para buscar en Cristo la salvación de nuestras almas y no la satisfacción egoísta de nuestros deseos carnales. Sirvamos con todo nuestro corazón a ese Rey triunfante que vino a deshacer las obras del diablo, venciéndolo en la cruz y terminando con su reinado de pecado y de la muerte que ha establecido en esta tierra. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, debemos de estar agradecidos con el Señor porque nos ha rescatado de todo ello? Es momento entonces nosotros de rendirnos ante Él, no únicamente como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor también. Es momento de obedecerle aunque no comprendamos las cosas, es un momento de obedecer todo aquello que Dios tiene para nosotros. Celebremos entonces, hermanos, este domingo llamado Domingo de Ramos, no como tradiciones supersticiosas, no con tradiciones inútiles, sino con nuestra obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que esta predicación también, hermanos, si llega a aquellos que no conocen del Señor, aquellos que han sido engañados por diferentes doctrinas falsas, que también llegue a ellos para que puedan reconocer la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, la obra que hizo en la cruz y se rindan a sus pies. Es el momento para que ellos también obtengan esa salvación que Cristo vino a comprar con su sangre y que para nosotros la da de manera gratuita. Vamos a orar.